¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Aquí estamos en la última charla de este ciclo que llamamos Espacio Abierto de Conocimiento. Saben esto que tratamos de divulgar información sobre el conocimiento, por sobre todo este es un espacio de divulgación de información sobre algunas cosas que nos parecen interesantes que puedan ser escuchadas, trabajadas y puestas, desplegadas en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Nos parece, la verdad estamos muy contentos con el ciclo, fue muy interesante, encontramos mucha recepción en cada uno de los que nos estuvieron escuchando. Quiero agradecerle muchísimo, muchísimo al equipo del COPRE, Transiberiana Caseira, a su equipo de comunicación, a la gente de comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación, a Ramiro, que nos estuvieron bancando todas estas charlas este tiempo, y a ustedes que veo nombres que se repiten, nada, agradecerles muchísimo la confianza. La idea es que en cada uno de los ámbitos que se discutan cuestiones que tienen que ver con la producción, el trabajo, la ciencia y tecnología y la educación técnico-profesional, nos parece interesante incorporar nuevas miradas, nuevas perspectivas y nuevas temáticas para que otras realidades, otras ofertas también puedan ser trabajadas en nuestros institutos de educación técnico-profesional de la provincia. Sí quiero entonces presentar a quien es nuestro exponente de hoy, nuestro expositor del día de la fecha. Es Alejandro Jurado, nos conocemos hace bastante tiempo con Ale. Él es ecólogo urbano y además es el director ejecutivo de un grupo súper interesante que es La Ciudad Posible, y además es el director del Laboratorio de Economía Circular de la Universidad Rafaela, que es justamente donde está ahora ubicado. Así que, bueno, nada, sin más, ahí le dejo la palabra a Alejandro, reiterando nuevamente los agradecimientos y esperando volver a encontrarnos el año que viene en estos espacios que tanto nos han servido a todos. Ale, todo tuyo. Como siempre saben, son como 40, 45, 50 minutos de charla y al final las preguntas que ustedes nos pueden ir acercando para que Alejandro las pueda responder. Muchas gracias, de verdad, por este año. Nos vemos pronto. Ale. Gracias, Fernando. Gracias al COPRE por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. La verdad que un placer compartir desde la virtualidad, lamentablemente por la pandemia. Ha sido una dificultad para llevar adelante este año, pero también una oportunidad para conocerse con personas que de pronto no nos podíamos encontrar presencialmente. Bueno, Fernando me pidió que comentara qué hacíamos desde la Ciudad Posible, que venimos trabajando también desde el laboratorio de economía circular acá en la Universidad Nacional de Rafaela. Justo en este momento llegué esta mañana a Rafaela y estoy presentando o tratando de generar esta conversación con ustedes a la distancia desde este hermoso lugar en la provincia de Santa Fe, desde el cual venimos desarrollando actividades del 2009 en relación al desarrollo de empleo y políticas ambientales en torno a la economía circular y al desarrollo regenerativo. Bueno, es una pena que sea por YouTube, que no vamos a poder hacer un ida y vuelta. Igual, Fernando, te pido que cualquier comentario que haya, no dudes en interrumpirme y poder hacer un ida y vuelta, que tal vez es lo más interesante para este diálogo. La Ciudad Posible, sí.
No, 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 te- no, 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 todo. La gente está ahí esperando que nos cuentes qué es eso de la economía circular y Bien, cómo perfecto. ponerla en juego en el territorio. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de economía circular, vamos a hablar de una economía para la vida, una economía regenerativa, inclusiva, pero también vamos a hablar de cómo este grupo de personas, el cual integro, una plataforma de trabajo interdisciplinaria que se llama La Ciudad Posible, que hoy desarrolla actividades del sector empresarial para municipios, empresas, organismos no gubernamentales en 3 países, en Chile, en Uruguay y en Argentina. ¿No? Tenemos un propósito, porque es una empresa que se creó allá por el 2011, 2010, pertenece a este nuevo mundo de las empresas B Corp o empresas B, que nacen con un ADN vinculado a la solución de problemas sociales y ambientales, y nuestro propósito tiene que ver con aplicar la economía circular a la gestión de las ciudades y los territorios, con el objetivo de repararlos, regenerarlos, ¿no? Partimos de una visión que ahora voy a ampliar, de un cambio de paradigma, ¿no? Veníamos de un paradigma de más de 25 años vinculado a la sustentabilidad, habrán escuchado hablar del desarrollo sustentable. Creemos que ya no hay más tiempo para conservar recursos para las próximas generaciones, ni tampoco para reducir o neutralizar los impactos de nuestras actividades económicas. Y dicho esto, creemos que es un momento bisagra y la pandemia ha profundizado esta mirada reflexiva para generar un nuevo paradigma, ¿no? Vinculado a la regeneración, a la restauración de esos recursos que hemos degradado, hemos perdido en todos estos 150 años de desarrollo industrial, de la sociedad que conocemos, del modelo de producción y consumo, y también es un momento para generar nuevos empleos, nuevas empresas que tengan dentro de sus objetivos, además del económico, una mirada social, una mirada ambiental positiva, un impacto positivo de las actividades que desarrollan en el ambiente, en la conservación de la biodiversidad, en su reproducción en definitiva, no solamente que sean evaluadas por su crecimiento económico, así como evaluamos los países a través del PBI, sino también sobre su impacto en un indicador que vamos a hablar bastante hoy, que es la reproducción de la vida. Necesitamos actividades económicas que nos ayuden a reparar, restaurar, regenerar y reproducir la vida en aquellos lugares donde hoy está en pleno proceso de colapso, ¿no? Y esto de la ciudad posible, que vienen de entre la ciudad real y la ciudad imaginada, tiene que ver con una concepción que venimos trabajando desde lo conceptual, desde el ámbito académico, desde la práctica, ¿no? Reflexionando sobre la práctica de cómo nos gustaría que fueran nuestras ciudades, qué deberíamos cambiar y qué profundiza justamente en este momento la pandemia en relación a la movilidad, en relación a la forma que nos alimentamos, en relación a la forma que habitamos, que construimos. Y bueno, la ciudad posible es una ciudad eficiente, segura, inclusiva, resiliente, autosuficiente, circular y un montón de características que también podemos compartir y tenemos publicado en un librito que se llama Principios de la ciudad posible, ¿no? Vamos a profundizar. En este sentido, hoy lo que nos ocupa este grupo de personas en los 3 países es trabajar en la regeneración de esos territorios que hoy están degradados o se están perdiendo a partir de cambio climático, incendios, degradación del suelo, diferentes fenómenos que voy a ampliar. Y lo mismo, trabajar en los aspectos sociales y ambientales de las ciudades, ¿no? Puse 2 ejemplos que en este momento estamos trabajando, que es la restauración y la regeneración de la selva misionera y la regeneración a nivel propositivo en esta instancia de áreas aledañas a la laguna de Chascomús, en la ciudad de Chascomús. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción para entender qué es lo que nos ha motivado, nos ha incentivado a trabajar dentro de este paradigma y generar empleo, trabajo para nosotros mismos. Más de 40 personas trabajamos hoy en los 3 países haciendo actividades de consultoría, llevando adelante emprendimientos, trabajando en los temas de capacitación. Hoy tenemos un espacio que es CESUS, que es el Centro de Sustentabilidad para Gobiernos Locales, que intentamos desarrollar capacidades en los municipios y en las empresas para incorporar esta nueva mirada. Y también llevamos adelante emprendimientos propios o de terceros, vinculados a la economía circular y al desarrollo ecosistémico. Pero bueno, ¿qué nos llevó
a impulsar este tipo de actividades que hoy estamos trabajando en estos lugares, ¿no? En principio, algo que ya veníamos observando, yo soy biólogo, tengo colegas sociólogos, ingenieros, colegas que vienen de diferentes lugares y de diferentes disciplinas, todos de alguna manera nos manejamos con las mismas referencias, ¿no? La ciencia, durante los últimos 30 años, a través de algunos de los documentos que les presento acá, como el documento del IPCC, que nos habla de cambio climático, o el IPBES, que nos habla de la pérdida de biodiversidad, o específicamente en economía circular, hace más de 20 años que se publica todos los años el panorama de los recursos globales, que nos habla de cómo estamos reduciendo los stocks de distintos materiales y recursos que consumimos a diario. Y también la religión se ha metido en este tema a través, por ejemplo, de la encíclica del Papa Francisco, ¿no? La situación de crisis social, de crisis ecológica, de crisis vinculada al cambio climático, se suma ahora a una crisis vinculada a la pandemia, ¿no?, del coronavirus. Y de esos informes sustraje tres elementos para acercarles a ustedes y compartir esta reflexión que después vamos a concretar con algunos casos. Primero es, bueno, cómo se ha comportado desde el punto de vista biológico la población humana en estos últimos 150 años de crecimiento exponencial. Estamos en el orden de las 7.500 millones de personas. Y los desafíos que hacen a este crecimiento vinculado a la provisión, sobre todo de nuevas tecnologías, energía barata, fundamentalmente de combustibles fósiles, tienen que ver con el consumo del agua, de los alimentos, la necesidad de movernos, la necesidad de tener trabajo para todos y todas, ¿no? Salud, que es lo que ha dejado también la pandemia como evidencia, educación. En ese sentido, los informes del IPCC, del IPBES y del panorama de recursos nos dan bastante luz respecto a qué está pasando con estos recursos que demandamos y qué está pasando también con la situación social a nivel global, ¿no? Veíamos en el informe de UNICEF de hace tan solo un par de meses que ya hay 8 millones de jóvenes, niñas y niños, adolescentes, por debajo del umbral de la pobreza en la Argentina, 7 de cada 10, ¿no? Ayer justamente en Wall Street empezó a cotizar en el mercado de futuro el agua, ¿no? En California, por la escasez de agua, ya se transa en el mercado como si fuera el poroto de la soja, ¿no? Bueno, el trabajo, ¿no? La pandemia puso en evidencia algo que ya venía sucediendo, vinculada al acceso a la vivienda, al trabajo. En ese sentido, ¿podrá haber trabajo para todos si seguimos creciendo estas tasas y con la sociedad y el modelo de producción y consumo principalmente excluyente y que descarta no solamente recursos, sino también personas? Una pregunta que deja este proceso de expansión. El otro aspecto que tiene que ver con el devenir del desarrollo de las comunidades humanas, tiene que ver con la ocupación. En la Argentina el 93% de las personas ya vivimos hacinados en ciudades, ¿no? Un territorio que tiene menos de una persona, o de 0,1 persona por kilómetro cuadrado en la Argentina, ha vivido un proceso de urbanización tremendo, y eso implica, en términos de metabolismo urbano, un gran desafío, ¿no? Esas ciudades que necesitan hoy recursos, que no disponen en el territorio, tienen que importarlos de otros lugares, y generan externalidades vinculadas a los efluentes, los residuos, que en la mayoría de nuestras ciudades no se ha podido resolver. Hay 2.400 municipios hoy en la Argentina, 300 solamente disponen sus residuos en relleno sanitario, y en el orden de 50, 60 ciudades hoy tienen un sistema integral de gestión de residuos donde los ciudadanos y las ciudadanas tienen la opción de reciclar o compostar. Esa es la situación de Argentina, pueden extrapolarla a gran parte de América Latina y del mundo, porque no es una situación excepcional, ¿no? Bueno, la apropiación también de recursos por distintas actividades, ¿no? Pasamos de una agricultura vinculada a la producción de alimentos para consumo a una agricultura industrializada, que en realidad en la Argentina, para poner un número, más del 80% de lo que se produce se exporta y va para alimentación de animales. Bueno, es una gran oportunidad, pero también un gran desafío en desarrollar una agricultura que conserve, entre otras cosas, el suelo, tal vez el recurso más amenazado que tenemos en la Argentina, que es el suelo fértil. A la naturaleza le lleva 1000 años recuperar 1 centímetro de suelo, ya perdimos más de 2 centímetros en toda la zona núcleo, y tenemos más del 50% del territorio
degradado por la erosión eólica, por los productos químicos que incorporamos al suelo. Pasamos desde el año 91, creo, de 300.000 toneladas a 2,6 millones de toneladas de fertilizantes. Eso habla también de un repunte de la productividad, pero también de una necesidad de nuestros suelos de nutrientes que estamos exportando de forma virtual junto a la exportación de los cereales y las oleaginosas, ¿no? Bueno, así podría hablar de los impactos de la minería, los impactos del modelo de producción de alimentos o el impacto de la pesca, ¿no? Una gran situación invisibilizada respecto a qué está pasando en este momento en nuestros mares, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Otro de los elementos que nos aportan estos informes científicos que reúnen a paneles de científicos de muchos países, estos paneles intergubernamentales. Por ejemplo, el menos conocido, habrán escuchado hablar de cambio climático, qué está pasando con la temperatura a nivel planetario, qué va a pasar con el nivel del mar, con las sequías, inundaciones extremas que ya estamos viviendo. En este año hemos tenido fuertes sequías producto de la línea de cambio climático, incendios en gran parte de las provincias del país. Es el agotamiento de los recursos. Poco se habla de esto, de nuestra huella de materiales, cuántos materiales en millones de toneladas venimos consumiendo, de la mayoría no se pueden reciclar, no se pueden reincorporar al ciclo productivo. Y ahí tenemos un listado, por ejemplo, de cuántos años nos queda de cromo, cuántos años de hierro, cuántos años con este nivel de desarrollo de la agricultura y la ganadería tenemos de suelo fértil, cuántos bosques nos quedan, qué va a pasar con el agua. También de esto son muchas de las reflexiones que tienen que ver con nuestra tarea cotidiana. Además, este modelo de producción y consumo es fuertemente excluyente, ¿no? Ahí vemos la canasta de alimentos de 3 familias, una en África, otra en Ecuador y otra en Alemania, ¿no? Ahí pueden ver la diversidad de... Ale, sabes que no se está viendo la presentación. Ok. ¿De ningún momento o No, desde no, ahora? nada, por eso. Yo pensé que yo por lo menos no la estoy viendo. No, perfecto. No, evidentemente no la... A ver, vamos a... Yo pensé que estábamos De acompañando la presentar presentación. ahora. Claro. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, voy a mostrar las imágenes de vuelta, no las voy a comentar. Perdón, pensé que ya No, estábamos no, en... no, 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 no. Es que No importa, ahí hablábamos de nuestro propósito, que lo comenté, a lo cual nos dedicamos, estos igual después informes la científicos. presentación seguramente te la vamos a pasar, te la vamos a pedir para Claro, pasarla. los informes científicos del IPCC, de la ONU en materia de economía circular, del IPBES en materia de biodiversidad, este libro de Dean Meadow, de los límites del crecimiento, que de alguna manera en el 2012 ya nos interpelaba respecto de si el desarrollo económico podía tener sin fin y qué pasaba con las escaseces de recursos, Laudato Si. Estas etapas que veníamos comentando, la expansión, la ocupación del territorio y la producción de los recursos, y algunos elementos ya para terminar con la introducción respecto de la situación de los recursos disponibles y cómo esto limita el desarrollo humano en la actual y en las próximas generaciones, ¿no? Cómo este modelo también descarta materiales y descarta personas y cuál es la situación del consumo. ¿Qué ha pasado con la biodiversidad a nivel planetario, ¿no? A niveles de abundancia, el informe que hace el IPBES muestra una reducción del 68%. Lo mismo está pasando con todos los días, nos enteramos de una nueva especie que se incorpora a la lista de especies amenazadas, en riesgo o directamente extinta. ¿Qué está pasando también con la composición, la diversidad y distribución de estas especies? Bueno, estamos en una situación de crisis psicológica que no es nueva y que además se suma y que tiene una relación directa con nuestro modelo de producción y consumo, con nuestro modelo de desarrollo económico, que funciona básicamente sobre un sobregiro de recursos que hoy no están disponibles o se están agotando. Bueno, a esto le llamamos el cambio climático, habrán escuchado hablar de él, tiene que ver también con el uso de las energías fósiles y cómo estamos enriqueciendo la proporción de dióxido de carbono a nivel planetario. Piensen que
El nivel que se midió hace un par de semanas por la Organización Mundial de Meteorología, de 410 partes por millón, tiene registro en el planeta hace 5 millones de años, ¿no? Antes de la era industrial, hace 150 años, la concentración de dióxido estaba en las 228 partes por millón. Lo mismo pasa con el metano, ¿no? Y cómo eso impacta en el calentamiento global, en el nivel del mar, en el aumento de las temperaturas, en el avance de los vectores. No sé, hoy tenemos el Aedes aegypti, el mosquito del dengue, en plena provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver, está todo relacionado, vinculado, ¿no? Es muy difícil poder analizar un factor vinculado a los temas ambientales o sustentabilidad sin poder leer la complejidad, ¿no? Y por último, otro indicador que es la biocapacidad, ¿no? La capacidad del planeta para sostener la población que hoy conocemos con los actuales niveles de consumo. Y bueno, ahí tenemos un dato interesante que justo les comentaba hoy, cómo se va mercantilizando y cosificando la naturaleza al punto tal de que en Wall Street ya está cotizando el agua en el mercado de futuros, ¿no? Esto pasó exactamente ayer. Bueno, llega la pandemia, ¿no? Para los ecólogos que veníamos trabajando estos temas, pareciera no tener ninguna novedad, pero bueno, ha profundizado el análisis en relación a las crisis predecesoras, la social y fundamentalmente la crisis climática y ambiental, ecológica. Y bueno, como verán, el mundo no es la primera pandemia que atraviesa y muchas de estas pandemias anteriores han generado cambios importantes en la organización de las ciudades, en los sistemas productivos, y creemos que la pandemia también va a dejar algo. Podemos salir iguales o mejores, o peores, ¿no? En términos de la relación entre la economía y la naturaleza. Hasta ahora, este gráfico que ustedes ven a la izquierda es justamente la inversa, ¿no? La economía domina la sociedad de la naturaleza, y lo que se está proponiendo en este nuevo paradigma de desarrollo regenerativo es justamente que la economía quede supeditada al control político y a los límites de la naturaleza, porque necesitamos que nuestro entorno siga generando los servicios ambientales para poder reproducir la vida. La economía del descarte, que es la antítesis de la economía circular, sobre la cual hoy nos vamos a detener, y tiene que ver con un desafío y una oportunidad. En la etapa en las etapas del modelo de producción y consumo tenemos una etapa vinculada a la extracción, una etapa vinculada a la manufactura, distribución y consumo de esos productos. En todas ellas generamos residuos, ¿no? Que en general no se incorporan como materia prima para nuevos productos, ¿no? Pero esto no solamente pasa vinculado a la gestión de residuos, sino que en la vivienda o en la movilidad también tenemos la misma situación. Un 30% de los productos que hoy fabricamos para alimentarnos hoy son desperdicios que se pierden, teniendo además una gran parte de la población teniendo hambre y pobreza, ¿no? Los vehículos que usamos a diario, sobre todo el vehículo particular, está más del 90% del tiempo estacionado, y eso hace que haya una gran oportunidad para repensar las formas de movernos. Nos pasa también con la situación de la vivienda, ¿no? Así como hay millones de personas en la Argentina solamente que hoy no disponen de una vivienda digna, tenemos también en el mismo escenario segundas viviendas que están siendo subutilizadas. Aquellos que no se viven en Buenos Aires y tienen una segunda vivienda, por ejemplo, en la costa. De todo esto y de otras cosas más también se ocupa la economía circular. No es solamente repensar el sistema de gestión de residuos y poner en valor esos residuos que ahora vamos a llamar recursos, materias primas para nuevos procesos productivos, sino que hay una reflexión más profunda en relación a los diferentes aspectos de la gestión de los materiales, ¿no? Hoy las ciudades consumen el 75% de los materiales que extraemos y transformamos y un 80% de toda la energía que nos apropiamos de esa fotosíntesis fósil que hoy llamamos combustibles fósiles, ¿no? Por eso es un gran desafío empezar a aplicar esta mirada de la economía circular. Pero para que no sea una mirada cosmética, hay que poner a debate también la orientación de la economía, ¿no? Hoy la economía tiene una orientación vinculada a la acumulación del capital, a la generación de riqueza, que además está muy mal distribuida. Y la nueva economía que se está planteando en este nuevo paradigma
tiene que ver con, primero, abordar, como dice Kate Raworth en la economía rosquilla, pueden buscar después por Google, se acaba de presentar esta teoría también en el foro de Davos, plantea que, bueno, lo primero que debería centrarse la economía, la nueva dirección, tiene que ver con satisfacer esas necesidades básicas de alimento, de vivienda, de energía, que tienen nuestras sociedades para que todas y todas puedan acceder a esos recursos. Pero además hacerlo sin superar el techo ecológico, ¿no? La biocapacidad del planeta para sostener a esas poblaciones humanas. Esta nueva economía debería tener su eje en la utilización de los recursos locales, en no generar residuos, en poder conectar las diferentes actividades. Ya no hablamos de cadenas de valor, sino hablamos de redes de valor, premiar la cooperación en relación a la monopolización y promover la diversidad. En definitiva, una economía que tenga su eje en la reproducción de la vida y no solamente en la acumulación del PBI. Para lograr esto, además hay que hacer un esfuerzo adicional, porque ese crecimiento económico habría que desvincularlo del uso de recursos y de los impactos ambientales, que es lo que muestra esta gráfica que está hecha por el Panel Internacional de Recursos, aquel que mide el stock de los recursos disponibles. Veníamos de una economía centrada en el desarrollo sostenible, que bueno, a vistas de todos los indicadores que les he comentado y otros que no hemos visto hoy, ha fracasado como paradigma la sustentabilidad con esta fuerza en el desarrollo económico centrada en la riqueza y en la creación del capital. Y pasamos por una economía verde también, que a partir de subsidios o incentivos intentó, por ejemplo, incorporar a la matriz de energética, diversificarla, incorporar las energías renovables. Y vamos, o pensamos que vamos, o que debería ser necesario ir hacia una economía restaurativa o una economía regenerativa, ¿no? Donde nos preocupemos porque las actividades económicas que vamos a propender, desarrollar, generar, y el empleo, una parte se dedique a restaurar esos recursos que se han perdido o se dedique también a regenerarlos, ¿no? Con esto termina un poco la introducción vinculada a aquellos elementos que hoy nos motivaron a trabajar sobre esta mirada del desarrollo del empleo de la nueva empresa, ¿no? Creemos que la economía circular, regenerativa, inclusiva, es una economía que permite regenerar, restaurar la biodiversidad, la naturaleza, estimula el desarrollo local, reduce además en una economía que fuertemente nos ayuda a descarbonizarnos, a reducir las emisiones de carbono, mejora las condiciones de habitabilidad, reduce las presiones sobre los presupuestos y los servicios municipales y fomenta la diversificación económica y la innovación. Bueno, ¿cómo se come esto? ¿Cómo lo vemos hoy en el territorio en esta pandemia, ¿no? Entonces, acá algunas de las estrategias que tiene la economía circular para actuar. Bueno, hablamos de regenerar, ahora vamos a ver dos ejemplos en los casos de cómo a partir de la restauración del capital nacional vuelve el empleo y la nueva empresa. Un caso en Colombia, un caso en Perú que nos ha tocado participar. Bueno, ¿qué hablar de la virtualización, ¿no? Que yo creo que la pandemia lo ha traído, pero para quedarse, ¿no? La virtualización de la moneda, la virtualización de el acceso a los mercados, la virtualización de la educación, la virtualización del trabajo. La virtualización es parte de uno de los desafíos que incorpora la economía circular. Todo lo que tiene que ver con los intercambios. Bueno, hablamos de el tema de las viviendas o el hábitat subutilizado o el coche subutilizado. Bueno, el intercambio, la posibilidad de compartir una bici, de compartir un coche, de compartir una vivienda para vacacionar o de compartir una vivienda para solamente el intercambio entre una ciudad y otra, es hoy una opción, es una realidad. Ayer escuchaba que Airbnb cotizó 42.000 millones de dólares. Es una herramienta que ha cambiado un poco el paradigma de cómo hacer turismo. Tal vez no sea suficiente y no abarque este paradigma de las economías colaborativas, muchos de los aspectos que defiende la economía circular, pero bueno, es un aspecto a perfeccionar. Bueno, todo lo que tiene que ver con la optimización, hay mucho para trabajar en eficiencia de recursos, ¿no? La producción de nuevos materiales, hablamos de la problemática de los plásticos en los mares, la problemática de los residuos en las ciudades, que seguramente en todas las ciudades que hoy nos están escuchando es un problema vital. Pero bueno, seguimos hablando sobre los problemas, ¿no? Sobre el resultado final sin conocer en detalle las causas, ¿no? Si empezamos a fabricar, por ejemplo, envases y embalajes a partir de
materiales biobasados o biodegradables, compostables, probablemente el problema de la disposición de esos materiales en parte esté resuelto porque vamos a lograr incorporarlos a la naturaleza a través del compostaje o la biodigestión, ¿no? Esto implica un ecodiseño, un diseño diferente de esos materiales que consumimos y descartamos, ¿no? Lo mismo con compartir, bueno, no voy a ahondar en cada una de las estrategias, pero muchas de estas cosas ya están ocurriendo y algunos ejemplos que trajimos. Cuando pensamos en reactivación productiva, post pandemia, y yo creo que los gobiernos nacionales, provinciales y locales de todo el mundo están pensando, bueno, ¿cómo ponemos en marcha esta rueda? Si sobre los mismos principios o son nuevos principios, sobre nuevos valores, teniendo en cuenta de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Una reactivación posible para la Argentina, el otro día leía los presupuestos del paquete de subsidios o incentivos económicos que va a tener la Comunidad Europea. Del paquete que va a recibir España, el 65% va hacia actividades vinculadas a la economía circular y las energías renovables, ¿no? Es un tema que todavía creo que tenemos pendiente en la Argentina. Fíjense todas las actividades que podríamos redirigir o redireccionar a la banca pública, a la banca privada, a los espacios de educación, a las secretarías de empleo, a las agencias de desarrollo productivo y desarrollo local. La producción agroecológica, la ganadería regenerativa, la acuicultura, la producción de bioenergía, biodiesel, biometano, biomasa, bioetanol, tal vez cambiando de modelo, empezando a pensar en materias primas que no compitan con los alimentos, que no tengan una huella ecológica como hoy tiene la producción de soja, pensar en residuos, pensar en el sorgo, pensar en los cardos para el abastecimiento de esta industria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la reparación, por ejemplo. El paquete que ha aprobado la semana pasada la Comunidad Europea sobre el derecho a reparar, ¿no? ¿Cuánto empleo una directiva como esta va a crear en la Comunidad Europea? Obliga a los fabricantes de productos eléctricos y electrónicos a informarle al consumidor cuáles son las opciones de reparación. Pone en juego esta premisa, este oxímoron que siempre hablamos de la obsolescencia planificada, de un producto que se crea, se fabrica para rápidamente consumirlo y descartarlo. Bueno, el derecho a la reparación creo que es un nuevo paradigma que tiene que ver con esta nueva forma de mirar la economía. Todo lo que tiene que ver con la servitización, por ejemplo, hablamos de la virtualización, esta idea de empezar a compartir servicios, como por ejemplo en un edificio el servicio de lavado de la ropa. ¿Para qué tener y gastar agua y energía eléctrica en cada uno de los departamentos cuando puede haber un equipamiento compartido y poder hacer así dar servicio en lugar de vender productos, ¿no? El rewilding, que lamentablemente se ha puesto de moda y que tiene que ver con volver la vida silvestre a aquellos lugares donde se han perdido. Seguramente los que me están mirando ya peinan canas como yo, arriba de los 45, y podrán tener una comparativa con algo de memoria de lo que pasaba en algunos lugares hace 20 o 30 años respecto de la actualidad, cuando vamos de vacaciones, cuando vamos a una plaza, cuando vamos a andar en bicicleta en un camino rural. ¿Qué pasa con la diversidad de aves? ¿Qué pasa con la diversidad de insectos? Bueno, están pasando cosas que tienen que ver con el modelo de producción y consumo y cómo ese modelo está agrediendo a la naturaleza, la está cosificando y está reduciendo nuestras posibilidades de sobrevivencia para las próximas generaciones. La bioconstrucción, la química verde, la telemedicina, el teletrabajo, la economía colaborativa, bueno, diferentes líneas donde creemos que podría generarse un escenario de reactivación productiva de triple impacto: impacto económico, impacto ambiental e impacto social, ¿no? Y para terminar, no sé cómo voy con el tiempo. No, tenés como 10 minutos más por lo menos. Perfecto. Algunos casos, ¿no? Bueno, implica incorporar, abrazar esta idea de una economía dirigida hacia las personas y el cuidado del planeta, implica redefinir algunas cuestiones, ¿no? En mi caso, que me formé en temas de desarrollo territorial y viví 10 años fuera del país en Barcelona, teníamos una mirada del desarrollo territorial donde el stock de recursos no estaba dentro de las variables a analizar a la hora de desarrollar una u otra actividad. En este caso, fíjense, las gaviotas en Colombia, tenemos un colega, Gonzalo, que tuvo la suerte de visitarlo y trabajar en esa zona. Esto en realidad era un desierto, o sea, ya se había talado el bosque, estamos con la foto final, teníamos que haber puesto la foto previa, ¿no? Un lugar
de la selva colombiana que se había talado y que un pionero hace 50 años volvió a través de su reforestación, no solamente a generar biocombustibles, trabajo, cosecha de agua, diferentes resinas que hoy comercializan estas casi 100.000 hectáreas, sino que de alguna manera volvió a lograr que los vecinos y vecinas que se habían ido a la ciudad volvieran a vivir en esta zona. Un ejemplo de cómo la restauración de un capital natural permite generar empleo y nueva empresa en un sector que previamente se había degradado. Lo mismo pasa con este ejemplo, lástima no tenemos tiempo de profundizarlo, ¿no? En la cuenca del Lurín, me tocó trabajar hace un par de años ahí, vinculado a, uno tiene la foto de Machu Picchu, toda con laderas verdes sobre los cerros, en realidad ya hace muchos años que los pobladores locales se han ido a vivir a las ciudades, han abandonado las tierras de cultivo en terraza, han dejado de irrigar a través de los sistemas de amunas inventados por los mayas. Esta zona, bueno, este proyecto, ahí lo vemos a Juan Sánchez, que se trabajó durante varios años, volvió a tener producción agrícola y pecuaria en la zona a través de la cosecha de agua, ¿no? La construcción de estas infraestructuras para la captura de agua y con riego tecnificado, volver a irrigar las terrazas ganaderas y volver a lograr que los jóvenes trabajaran en el campo. Otro aspecto que hay que redefinir es el rol de algunos colectivos o comunidades. En la Argentina hay 150.000 recicladores urbanos, en la América Latina casi 2 millones de personas que hacen esta tarea de recuperación de materiales y su puesta en valor para la industria. Bueno, es un sector que debería ser priorizado en su formalización, es un servicio público que debería ser reconocido por los municipios, es una gran oportunidad. Acompañamos mucho tiempo la iniciativa regional para el reciclaje inclusivo, que tuvo su aterrizaje también en Chile y en Argentina, que tenía que ver con esto, ¿no? Cómo poner en marcha en la Argentina casi las 200 plantas de separación que están paradas, cómo fortalecer la industria del reciclado, cómo hacer para que muchos de los productos que hoy consumimos tengan un porcentaje de material reciclado en su fabricación, sea de vidrio, de plástico, etc. Otro ejemplo que también implica una redefinición, bueno, ¿cómo participamos en este proceso de restauración y de generación de empleo, ¿no? Hace varios años acompañamos la campaña Semana del Árbol, que este año tiene una meta de 1 millón de árboles, lo pueden googlear ahí, semanadelárbol.org.ar. Se dedica a poner en valor el arbolado urbano, ¿no? Tenemos 2.400 municipios, como comenté anteriormente, muchos de los cuales no tienen un diseño de una política vinculada a la gestión del arbolado urbano, siendo más económica para hacer frente a la contaminación del aire y reducir las enfermedades respiratorias, mejorar la confortabilidad de las ciudades. Entonces hay un gran desafío vinculado a la producción en vivero, a la distribución de estos árboles. Hoy, este año fue un año atípico, nos hemos quedado en gran parte del país sin árboles nativos, que es lo que fomenta la campaña, porque muchas ciudades y muchos particulares y empresas han comprado árboles para implantarlos en zonas rurales y en zonas urbanas. Bueno, redefinir el modelo de desarrollo implica también una mínima planificación. Hoy estamos acompañando desde el Laboratorio de Economía Circular el Plan de Economía Circular de la provincia de Santa Fe. Esto implica evaluar cada una de las cadenas de valor que tiene la provincia y cómo incorporar esta mirada vinculada a la bioeconomía y al aprovechamiento y la valorización de muchos de los subproductos, pérdidas y residuos que generan estas cadenas de valor y cómo atrás de eso está el impulso de nuevos sectores prioritarios o estratégicos vinculados a esta nueva economía. En el turismo, la forma de viajar también implica una redefinición. Hablábamos con Fernando hace un rato sobre el turismo regenerativo, ¿no? Un turismo que no tiene un impacto ambiental allí donde se produce, sobre todo en áreas de contacto con la naturaleza, sino que los visitantes hacen un aporte a la puesta en valor de las comunidades locales, a la generación de cadenas de proveedores locales, a el restablecimiento, la restauración y la regeneración de esos espacios que se han degradado con el turismo tradicional. Bueno, redefinir el diseño de las ciudades, ¿no? Ya no tengo mucho más tiempo, pero
que tiene que ver con estas estrategias para, por ejemplo, producir alimentos en la proximidad. ¿Qué hacemos con nuestros periurbanos? ¿Cómo trabajamos con la línea agronómica? ¿Qué oportunidades hay para poder cambiar ese metabolismo urbano donde tenemos alimentos kilométricos que recorren gran parte del país para llegar a la mesa de nuestros vecinos? ¿Qué oportunidades hay para producir en forma agroecológica en estos periurbanos que hoy están excluidos por las aplicaciones de agroquímicos, ¿no? ¿Cómo podemos incentivar en el mundo de la economía circular la reutilización, la reparación, el compostaje? ¿Qué hay sobre nuevos materiales, no? No sé, les traje algunos ejemplos, en lo que está trabajando la gente de Prosense en Balcarce con McCain para producir alimento balanceado a partir de insectos de la mosca soldado y poder aprovechar el recurso que está disponible producto del descarte de la papa, ¿no? Teniendo en cuenta la situación de nuestros suelos, ¿no? Que están en una situación de déficit nutricional. Bueno, hoy tenemos una gran oportunidad a través de la biodigestión y a través de, que además produce energía, y a través del compostaje para restablecer este equilibrio, ¿no? ¿Cómo podemos también transformar los residuos domiciliarios o los restos de poda en proteínas a través del cultivo de hongos comestibles? ¿Cómo podemos incorporar en nuevos materiales, sobre todo los biobasados? Habrán escuchado hablar de las bolsas de bioplástico, ¿no? Una oportunidad. Lamentablemente todavía en Argentina no podemos producir la materia prima, pero seguramente es una de las industrias del futuro, ¿no? Bueno, quiero dejarlo acá porque creo que es interesante poder hacer un ida y vuelta. Esta presentación se la vamos a dejar. También redefinir el acceso a la generación de energía. Ahí vemos las oportunidades que tenemos con el biogás, por ejemplo. Hace 15 años la Argentina propuso un régimen regulatorio que nos hizo el primer exportador de biodiesel a nivel mundial, con más de 80 plantas en toda la Argentina de producción de biodiesel, bioetanol. Bueno, estamos a meses, el 31 de mayo se vence ese marco regulatorio, una propuesta de prórroga, pero también una oportunidad de un nuevo marco regulatorio que fomente las bioenergías en la Argentina, ¿no? Pensar de no abandonar la explotación de hidrocarburos, que también es una fuente de empleo, pero sí pensar una transición ordenada hacia las energías renovables, que hoy es una situación urgente, ¿no? No lo vamos a poder lograr de un día a otro, pero seguramente el potencial de biogás, biometano y biodiesel en la Argentina es mucho mayor al potencial de seguir explotando los recursos fósiles. Bueno, creo que no hay más tiempo. Para cerrar, justo que hoy estoy en Rafaela, ahí estamos viendo el Parque Tecnológico de Rafaela, una ciudad de 100.000 habitantes, que ha apostado mucho a la articulación público-privada, al desarrollo local, que ha creado su Instituto para el Desarrollo Sostenible, donde estoy justamente hoy en sus oficinas, que trabaja en la problemática ambiental desde una perspectiva también de generación de empleo, de nueva empresa, no solamente en la industria del reciclaje, como vemos acá, parcelando 5 hectáreas para poder favorecer la erradicación de diferentes soluciones de reciclaje para diferentes materiales, ¿no? Como también las nuevas tecnologías están ayudando en Argentina y Chile para poder conectar aquellos materiales que hoy se están recuperando, residuos postindustriales, residuos post-consumo con la industria, ¿no? Bastante concentrada en el centro del país. Bueno, ¿qué alternativas vinculadas a la construcción, no? Por ejemplo, esto que está trabajando el CEBE en un convenio ahora con la UNRAF, con el Laboratorio para el Desarrollo de una Vivienda Sustentable que incorpore plástico post-consumo en el diseño y en las materialidades de esas viviendas. Bueno, creo que con esto, Fernando, terminamos y dejamos abierto algunas preguntas. 40 minutos es bastante poco tiempo, pero creo que fue suficiente para tener un pantallazo de cómo puede impactar la economía circular a estas oportunidades de empleo. Les dejo también el contacto, los invito a conocer CESUS, que es este espacio de formación para gobiernos locales en las temáticas que estoy mostrando ahí: desarrollo regenerativo, regeneración urbana, movilidad, turismo, gestión del agua, etcétera. Y además, muchas de estas reflexiones las venimos contando en una revista virtual que se llama Café de las Ciudades, en su sección de regeneración territorial,
Y bueno, ahí van a encontrar 27 títulos de distintos temas que tienen que ver con la ciudad posible y la gestión de las ciudades en general. Ale, buenísima la charla. Sé que corriste, que, Sí, que, sí. que dijiste 18.000 conceptos en 40 minutos. De verdad, muy interesante. Un par de cosas que ahí preguntan en el chat y es, igual quiero unos datos antes. Vos, para mí, que me gusta el tema de los datos. Obviamente hay 2.000 y pico, 2.400 ciudades en la Municipios y Argentina, localidades. Sí, localidades en realidad, más que ciudades, sí, localidades, sí. y las cuales vos dijiste que solo 50 tiene un sistema integral de RCU, ¿puede ser? Sí, la gestión integral de residuos sólidos urbanos requiere varias etapas, ¿no? La Sí, separación en origen, la recolección diferenciada, el acondicionamiento y el tratamiento de los materiales para enviarlos a la industria, una industria cercana que los pueda recibir, bueno, métricas, etcétera. Si uno fuera muy exigente respecto a todas estas etapas, son estas poquitas ciudades las que cumplen con estas etapas, ¿no? ok. Y dijiste que había como 300 que sí tenían algo armado con respecto Claro, solamente 300 tienen acceso a relleno sanitario, que es la disposición segura de los residuos. ¿Tá? Sí, Quiere decir que 2.100 están hoy con basurales a cielo abierto, increíble, como increíble. disposición, bueno, en la provincia de Buenos Aires, en el interior hay 92 ciudades en situación de basurales a cielo abierto, ¿no? 92, 91, depende de cuándo se mida. Eh, Bien. Te voy a hacer algunas preguntas que aparecen aquí en el chat. bien. Una, Graciela pregunta si hay algún informe de reducción de espacios verdes en las ciudades. No sé. De reducción. Sí, de reducción de espacios verdes. Si hay informes que algunas ciudades están reduciendo espacios verdes. No No, sé. que conozcan, no hay un inventario hoy. Bueno, hay recomendaciones de la OMS respecto a los metros cuadrados que hay que tener de espacio verde por habitante, ¿no? La mayoría de las ciudades están en pos de ampliar el espacio verde, no en reducirlo, o por lo menos desde lo conceptual. ¿Tá? Eh, Hoy Claro, los espacios verdes, los espacios públicos en general, son, o sea, no podemos imaginar ciudades sin espacio público, es lo que le da el espacio de encuentro, el punto, la calidad de esos espacios, sobre todo en situación de pandemia, se ha puesto más en valor que nunca, ¿no? sí, no, a ver, un poco lo que hablamos, le digo a los que están escuchando antes con Ale, que hoy la idea era este cierre con un pantallazo muy, muy general sobre todas las cuestiones que habló desde nuevos materiales a construcción sustentable, pasando por turismo, digo, todo lo que implica la economía circular y sus redes de valor, como muy bien Mm. dice Ale. Y la idea es, si continuamos con otros espacios de encuentro para el que viene, es empezar a profundizar en algunas temáticas, no solo como charla, sino como taller. Estamos como pensando algunas líneas disruptivas al respecto. Bien. Pero continuando con algunas preguntas, ahí Marcelo Ferrari, que de Junín, que está como muy, muy vinculado a todas estas temáticas, hace una pregunta, él dice, indudablemente necesitamos un cambio de mentalidad. Entonces él te pregunta, Alejandro, ¿por dónde te parece que puede venir? Y te complejiza con otra pregunta que dice, primero te pregunta por dónde puede venir el cambio, y después te dice, ¿cómo podemos crear condiciones nosotros de posibilidad desde los institutos de formación? Marcelo es el director de un instituto superior de formación docente y técnica de Junín. Sí, sí, seguramente el desarrollo de capacidades locales, tanto en funcionarios y técnicos municipales como en los jóvenes en general son muy propensos a trabajar estos temas. Miren, justo estoy en Rafaela, que este año por primera vez se desarrolló el programa Rafaela Emprende Sustentable o Rafaela Emprende Verde. Después de viajar en paralelo todas las políticas de empleo y emprendedorismo desde el instituto y el Rafaela Emprende tradicional, que tenía que ver con los espacios tradicionales de generación de empleo de esta ciudad, donde hay más de 23 sectores económicos bien representados. Bueno, después de 10 años de Rafaela Emprende y de Rafaela Sustentable, que es el programa que me tocó crear junto con todo el equipo de la ciudad de Rafaela en el 2010, este año se unieron los dos, ¿no? Con la idea de poder acompañar a los emprendedores que tuvieran
alguna idea, proyecto en desarrollo o en expansión vinculada a la economía circular y al desarrollo ecosistémico. Y fue una grata experiencia, pero bueno, encontramos fundamentalmente en los jóvenes una gran capacidad para comprender y implementar este tipo de desarrollo, ¿no? Ahora, no obstante, hay sectores como en la reparación, que es un oficio también con mucha historia, en esta ciudad en particular, y de hecho hay un programa que se llama Rafaela Repara, que tiene que ver con la puesta en valor de estos oficios que tienen un impacto enorme desde el punto de vista de la economía circular, porque ni más ni menos hacen que se reduzca la generación de residuos. Porque aquellos textiles que yo reparo, aquella bicicleta que reparo, aquel electrodoméstico que reparo, no se convierte en residuo, porque alargo su vida útil, ¿no? Y todas las artes vinculadas a la reparación o al mantenimiento son artes que se están poniendo ahora en valor, pero bueno, cómo acompañarlas desde el Estado local o cómo acompañarlas de un instituto, poniéndolos en valor, dándoles visibilidad, ayudándoles a poder crecer en el mercado, formalizarse, etcétera. Es un desafío que hoy no está demasiado leído por las ciudades, ¿no? Ale, ¿cómo se llama Ciudad que repara? ¿Cómo es el programa? Rafaela Repara. Me encanta, está buenísimo para pensarlo. Digo, Sí, sí. lo digo para que estén escuchando, centros de formación profesional, escuelas técnicas, escuelas agrarias, centros de formación. A veces es difícil emprender en cosas que tienen una base biotecnológica muy fuerte, como por ejemplo trabajar en bioeconomía, ¿no? Quiero que desarrollar capacidades para que en Junín tengamos producción de biodiesel, producción de bioetanol, producción de biogás, productos biobasados. Y bueno, tiene un componente tecnológico muy importante. Ahora, por ejemplo, la reparación o el compostaje son dos actividades de altísimo impacto ambiental que se pueden desarrollar en cualquier ciudad y no requiere demasiadas no es una limitante el acceso a las tecnologías o a las buenas prácticas en relación a esto. Sí, sí, sí. Digo, si vos querés armar algo, no sé, con cuestiones que tienen que ver con la agricultura urbana, eh, ¿No? tampoco es que necesitas tanto, ¿no? Más vinculado ahí al uso de No, otros. hoy, hoy hay mucho desarrollo en lo que es la agricultura urbana, la agroecología, Sí, muchísimas experiencias, todo lo que tiene que ver con teleurbanas, cultivos hidropónicos, por ejemplo. por ejemplo. Por ejemplo. Acá Lito pregunta, ¿qué opinión tenés sobre la permacultura? Bueno, la permacultura es un gran inspirador para nosotros, es una disciplina sobre la cual basamos muchos de los conceptos que hoy vimos. A veces es difícil llevarlos a la práctica, pero creo que es esas escuelas que hoy, así como la economía azul, la economía circular, la economía del bien común, la economía de la vida, la verdad que hay diferentes escuelas que más o menos todas convergen en lo mismo, ¿no? En cómo lograr una mejora en el bienestar social cuidando el planeta. Básicamente ese es el concepto. Ok, acá hay una pregunta que está bueno, dice, Felipe Martínez pregunta, ¿la reparación no frenaría la producción? Bueno, es una buena pregunta porque lo que estamos hablando es justamente de transicionar de un sistema a otro. Cuando hablamos de servitización estamos pensando en que las empresas generen sus ingresos no solamente por la venta de nuevos productos, sino por la venta y el mantenimiento y la reparación de esos productos. Imaginemos, ¿no? Un teléfono celular. Seguramente muchos tienen en casa más de un teléfono guardado, pensando que alguna vez va a tener una nueva vida. La realidad es que hoy ya se están fabricando teléfonos que uno puede reparar o cambiar componentes para actualizarlos sin necesidad de descarte, ¿no? De hecho, Nextel, que fue una empresa pionera en la Argentina, uno nunca era dueño del teléfono, del celular, sino que se lo devolvía a la compañía lo reparaba, sacaba los componentes y te lo devolvía uno en comodato, ¿no? Eso es lo que se viene si es que queremos tener un mundo inclusivo que contenga a todas las personas y que todas las personas tengan las mismas posibilidades de acceso a lo que hoy accede la clase media en la Argentina. Entonces, el desafío tiene que ver con transformar algunas de estos modelos de producción y consumo, ¿no? Y claramente la reparación o el derecho a reparar o
enterrar definitivamente la obsolescencia planificada es un tema que va a generar debate, sin duda. Sí, sí, de hecho, el otro día estaba leyendo ahí que en Alemania están pidiendo a los fabricantes que dejen de trabajar con el concepto de obsolescencia planificada, ¿no? Y Exactamente. sí, que O, por es, ejemplo, hay empresas, no sé, del mundo cosmética que nosotros acompañamos, que hoy están transformando todo su modelo de distribución a través de lo que es la recarga, ¿no? O sea, te venden ah, un, un envase con un producto y después para que no vuelvas y no volvamos todos a gastar recursos en un nuevo envase, te venden una recarga, ¿tá? Un repuesto para poder rellenar ese envase. Creemos que va por ahí, si es que queremos tener un mundo donde podamos habitar todos, ¿no? Suena a veces un discurso muy vinculado al colapso, pero bueno, creo que los datos están ahí. La pandemia creo que nos da una oportunidad para una reflexión un poco más profunda eh, y creo que tenemos que salir distintos, ¿no? No podemos seguir aplicando los mismos modelos porque si no el resultado va a ser igual o peor. Acá Valentino hace una de las últimas preguntas, sí, porque ya no queremos aprovechar así, abusar de ti, Alejandro. Empiezo de nuevo agradeciéndote. ¿La forestación está incluida? Pregunta eh, Valentino Correa. Sí, a ver, la forestación y la reforestación están incluidas en el paradigma de economía circular. Hay que ver el balance de carbono, o sea, la tasa de extracción de esos árboles, el destino, la forma de cultivarlos, si es, por ejemplo, combinado con otros cultivos, eh, agrícolas forestales, por ejemplo, si se respetan los parches de biodiversidad que hay que dejar, o si vamos a hacer un monocultivo de árboles la zona donde la cual la vamos a desarrollar, eh, todo lo que tiene que ver con la producción sustentable en el mundo forestal es importante y es una de las cosas que impulsa la economía circular. Hay que cumplir con algunos principios, ¿no? Básicamente imitar en lo que se puede a la naturaleza para que ese ecosistema funcione de la mejor manera. Bueno, Alejandro, bueno, ahora sí, cerrando, ya no habiendo más preguntas. Agradeciéndote mucho, mucho, mucho. El año que viene seguramente nos vamos a encontrar para pensar algunas cosas locas alrededor de Bien, todo lo que estuvimos hablando, cómo llevamos como posibilidades concretas a los territorios de la provincia de Buenos Aires. Gracias de nuevo, Ale. Bueno, que tengas ahí. Saludos a los amigos rafaelinos, que hace bueno, mucho que no los veo. Le voy a decir a Gerardo Marquesini, que es de Rafaela, que estás ahí. Eh, y a todos, bueno, nada, eso, a todos los que nos están escuchando, gracias por habernos incluido en las charlas de los martes, hoy miércoles en realidad, de estos últimos 3, 4 meses. Eh, Acá estamos, tratando de hacer que algunas cosas sucedan y que sucedan en forma diferente. Muchas gracias gracias a todos. a Quedamos todos, en a contacto. todas. Gracias, Ale. De nuevo, nos vemos pronto, dale, hablemos. Adiós. Bueno, chau, chau. Saludos a todos.